Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía. Y nos llega una noticia desde Perú que le estuvo dando la vuelta al mundo por medio de las redes sociales. Desmienten un ataque contra Joran van der Sloot en el penal donde se encuentra recluido. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, José Luis Pérez Guadalupe, calificó como mentirosa compulsiva a Lady Carol Figueroa, esposa de Joran van der Sloot, por denunciar ante la prensa un falso ataque a cuchilladas contra su esposo, que supuestamente sucedió en el penal de Chayapalca, donde cumple su condena. La joven aseguró llorando que el confeso asesino de la peruana Stephanie Flores se encontraba en mal estado por las heridas punzocortantes que había sufrido en uno de los hombros. El funcionario aseguró que tras tomar conocimiento de la denuncia, se comunicó inmediatamente con el director del penal, quien puso al descubierto el engaño y concluyó diciendo que era inevitable que en algún momento saliera la personalidad compleja de esta señora. En primer lugar, ninguna chica en su sano juicio va al penal de máxima seguridad y se casa con el mayor asesino de este penal. Y en una nota de salud, imagínese que usted siente un dolor y el alivio no llega ni en 5, 10 o 20 años. Millones de personas viven esto en el mundo y por eso es que más de 7,000 médicos de todas las nacionalidades se reúnen para estudiar el dolor y sus efectos. Les presento Change Pain, un programa educativo que busca cambiar la realidad de Latinoamérica en este sentido. En Vida y Salud tengo la oportunidad de saludarlos desde Buenos Aires, Argentina, en la Cumbre Mundial del Dolor. Imagínense que siente un dolor y el alivio no llega ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Millones de personas están viviendo esto alrededor del mundo y por eso hoy más de 7,000 médicos de todas las nacionalidades se reúnen para estudiar el dolor y sus efectos. En esta primera parte de mi reportaje les haré conocer el Change Pain, un programa educativo que busca cambiar la realidad de Latinoamérica en este sentido. La situación dramática no es solamente con el acceso a los medicamentos, sino con respecto a la situación de diagnóstico y conocimiento, que es lo primero que tenemos que corregir en Change Pain. En América Latina tenemos una prevalencia, que es que si tú calculas en un triaje de personas que entran a tu consulta cuántos vienen por dolor, vas a encontrar que quienes tienen dolor crónico, que tienen aproximadamente de 3 meses o más tiempo de duración y de moderado a severo, las prevalencias en los estudios de América Latina van del 27 al 41%. De 600 millones de habitantes de América Latina, eso constituye aproximadamente 162 millones de personas. Personas que sufren en silencio y tardan mucho en buscar ayuda. Nunca como ahora han existido tantas herramientas, 700 veces más efectivas que la morfina, sin efectos secundarios, y los pacientes se siguen tratando como hace 40 años. La población está cambiando, tenemos una expectativa de vida más alta que la que teníamos previamente. Vivimos más años, pero no necesariamente vivimos mejor. Y una de las grandes situaciones que pueden ocurrir es que los pacientes con mayor edad, es decir, los geriátricos, van a tener dolor por enfermedades degenerativas. Hay otras enfermedades que pueden dar a cualquier edad en realidad, como pueden ser enfermedades que tengan que ver con dolor neuropático. Estamos hablando de enfermedades metabólicas, por ejemplo, diabetes, problemas musculoesqueléticos diversos, y está el ámbito del dolor agudo. Esta plataforma de conocimiento se encuentra en la web, a disposición de todos. Son 10 módulos que abordan el acercamiento médico-paciente, cómo lograr un buen diagnóstico y finalmente el alivio. El dolor no es igual en nadie, es una experiencia única e intransferible. Yo no te puedo transmitir mi dolor a ti, ni tú tu dolor a mí, porque es tu interpretación del daño. Posiblemente no hemos entendido de que el dolor crónico ya no es un síntoma, sino una enfermedad que hay que estudiarla, manejarla y tratarla como un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, que muchas veces el médico y todo el resto del equipo tiene opiofobia, es decir, que tiene miedo a la utilización de los opioides, y esto hace que obviamente no se mediquen. Pero, ¿qué son los opioides? ¿Cómo transformar el tratamiento del dolor y hacerlo más cercano a usted y a mí? En Colombia, con el beneficio de casa por cárcel, fue cobijado Aníbal Enrique Tapia Mesa, el joven que a bordo de un vehículo diplomático adscrito a la Embajada de Venezuela, mató a un peatón y dejó heridas a 8 personas. Angie Camacho nos amplía esta noticia.
El juez decidió dictarle la medida de casa por cárcel a Enrique Tapia Mesa, de 26 años, quien en la madrugada del sábado, después de la fiesta de Halloween, protagonizara un accidente que le cegó la vida a Anderson Piracative Páez, de 20 años de edad, y que dejó con lesiones a 8 personas más en la carrera séptima con calle 45 en el sector de Chapinero, en Bogotá. Según la Fiscalía, Tapia manejaba con grado 3 de alcohol. La mamá de Anderson exigió justicia. Lo mejor, el mamagallista, el que se reía por todo. Él me decía Luz, me abrazaba, le gustaba besarme, era muy alegre, un niño que no era egoísta, no, o sea, era muy detallista, muy dado. El vehículo en que se transportaba este joven de placas diplomáticas está adscrito a la Embajada de Venezuela. Por eso, a través de este comunicado, la misión diplomática de ese país se pronunció. El auto en cuestión era conducido y ocupado de manera arbitraria e inconsulta, sin autorización de su propietaria, por ciudadanos de nacionalidad colombiana. La funcionaria fue informada de tan lamentable situación en horas de la mañana del día de ayer por las autoridades competentes que atendieron el incidente. A esta hora, 2 de los heridos se recuperan en el Hospital San Ignacio, entre ellos un taxista que está bajo pronóstico reservado. Como es costumbre, todos los 2 de noviembre, miles de personas acudieron este domingo, Día de los Fieles Difuntos, a los diferentes cementerios de República Dominicana a reverenciar a los parientes fallecidos. Wilkin de la Cruz nos preparó el siguiente reportaje. Quisqueya Emperatriz Hernández perdió su único hijo hace 22 años. Desde entonces, acude cada 2 de noviembre al Campo Santo a venerar y cuidar la última morada de su vástago. Como ella, este domingo hicieron miles de dominicanos. Tristeza de sus muertos, mi hijo, mi único hijito, el mismo día que nació, la misma fecha murió. Son muy grandes para mí, porque yo tengo a mi hijo y mientras más años pasan, yo más lo recuerdo. Lo tengo que enterrar, me lo mataron por aquí mismo. En varios cementerios se observaba cómo los dolientes se esmeraban en dar mantenimiento y colocar flores a las tumbas de sus parientes finados. Ay, esto es un día muy grande porque yo tengo una hermana que murió de unas operaciones que está ahí abajo enterrada y eso me da a mí mucha pena. Y no solamente vengo hoy, siempre que puedo vengo a limpiar, a ponerle sus flores y a pasar un rato gritando, orando, rezándole algo. La tradición es cada vez más arraigada entre los dominicanos y consiste en encender velas, limpiar los nichos de los muertos y hacer oraciones en su memoria. Ahí están los huesos de mi madre, aunque no esté el espíritu ni el alma, pero ahí están los huesos. Para mí es grande, porque siempre recuerdo a mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos. Al menos en la mañana de este domingo, los influyentes políticos Peña Gómez y Joaquín Balaguer, sepultados en el cementerio Cristo Redentor, no recibieron visitas de quienes dicen ser fervientes seguidores de sus pensamientos. El Día de los Fieles Difuntos también vio incrementar considerablemente la cantidad de vendedores en los alrededores de los cementerios e igualmente la venta de sus mercancías. Wilkin de la Cruz, Noticias SIN. Al menos un muerto deja fuerte temporal e inundaciones en Argentina. Un adolescente de 14 años que había desaparecido hace 3 días en medio de un temporal en Argentina fue hallado este sábado sin vida, informó una fuente policial. Mientras tanto, las autoridades declararon alerta roja por la crecida del Río de la Plata a raíz de la sudestada, que afecta a la zona ribereña de la periferia de la capital argentina. Silvana Cataruazzolo, de Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía esta noticia. Desde hace varios días, un temporal azota la capital federal y alrededores. Las ciudades más afectadas fueron Tigre, Luján, Quilmes y Avellaneda, donde nosotros estamos trabajando ahora, pegados justamente a la ciudad capital. Aquí, el miércoles pasado, el agua subió más de 1 metro, afectando a todos los vecinos. Por fortuna, el alerta cesó y el agua comenzó a disminuir, a bajar en este sector de la avenida Hipólito Yrigoyen al 300, pero vemos que autos particulares, camiones y colectivos están siendo afectados en el tránsito. Esta es la situación ahora y va a continuar por lo menos hacia la tarde-noche. Informó desde Buenos Aires para la Alianza Informativa Latinoamericana, Silvana Cataruazzolo. Y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Soy Jennifer Vargas y agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.